Este video está orientado a explicar la creación y el uso de funciones dentro de Visual Basic. Como ya ha sido explicado, las funciones dentro de Visual Basic se utilizan para, digamos, resumir un código o una macro de Excel, de manera de que una instrucción que se haga repetitivamente dentro de un código pueda ser extraída y relacionada desde una función. Para eso son creadas las funciones, para facilitar el trabajo dentro de los códigos. En este caso vamos a explicar la creación de las funciones a través de un ejemplo práctico en el cual se van a pedir calcular varias distancias entre dos coordenadas por medio de la fórmula que se muestra en esta hoja de cálculo, que es la utilizada para calcular distancia entre dos coordenadas. Es decir, dadas dos coordenadas con componentes x1, y1 para la primera y x2 y y2 para la segunda, se pueden hallar la distancia a través de la fórmula que se muestra. ¿Cuál es la tarea que se propone desde el enunciado? Es calcular las distancias de dos puntos. En este caso el segundo punto ya está dado, es fijo, es 500, 140, es una coordenada, y la primera coordenada, de la primera coordenada solo conocemos la componente y, ya que se requiere calcular 10.000 distancias con los valores asociados a la variable x1. Es decir, necesitamos calcular la distancia de los puntos cuando x1 toma el valor de 1, el valor de 2, el valor de 3, el valor de 4, 5, 6 y así hasta el valor 1000. Como ven, no, manualmente tomaría mucho tiempo y sería muy engorroso calcular la distancia de esta manera. Entonces para esto nos vamos a apoyar del editor de Visual Basic y de la creación de funciones. Nos vamos a mover, ya aquí hay una plantilla de, del código creada, en la cual definimos cuatro variables. Cada una de ellas corresponde a las componentes que se requieren. C1 y C2 se utilizarían para la primera coordenada, x1 y y1, y C3 y C4 se utilizarían para denotar la segunda coordenada, es decir, x2 y y2. Finalmente tenemos una variable definida como double, que será la variable resultado, es decir, la variable distancia. Están definidas entonces las tres componentes que teníamos definidas en la hoja de cálculo inicialmente: y1, x2 y y2 con los mismos valores, y para calcular todas las distancias ya tenemos también definido un bucle desde 1 hasta 1000, que son los valores que va a tomar la componente x1. Si bien se podría meter la fórmula de la distancia en esta parte del código, la idea es crearla a través de una función para que también nos sirva como función dentro de la hoja de cálculo. Entonces, para crear una función dentro de Visual Basic, como ya ha sido explicado, se utiliza la instrucción function. Una vez la escribamos, debemos escribir el nombre con el que queremos eh, llamar la función. En este caso la vamos a llamar distancia. Una vez escribamos el nombre, vamos a abrir paréntesis y vamos a agregar uno por uno las variables de entrada que va a requerir la función. En este caso va a requerir 4 variables que van a coincidir con cada uno de los componentes. Es decir, va a requerir el valor de x1, el valor de y1, el valor de x2 y el valor de y2. Por lo tanto, vamos a pedir 4 variables y todas ellas pueden ser definidas como enteras, lo cual se tiene que especificar en la instrucción. Entonces, x1 como entero, y1 como entero también, x2 como entero y y2 como entero.
cerramos paréntesis, y finalmente se tiene que especificar el tipo de datos que va a tener el resultado de estas distancias, que va a ser double, pues como vemos la fórmula va a estar dada por una raíz, lo cual es normalmente da resultados decimales o enteros. Entonces para cubrir ambos casos utilizamos el tipo de datos double. Bien, dentro de la función lo que queda es calcular el valor de la distancia con la fórmula que tenemos en la hoja de cálculo. Entonces, la función distancia va a ser igual a, entonces, si vemos la hoja de cálculo, tenemos que es igual a la resta de las componentes x al cuadrado más la resta de las componentes y al cuadrado, y todo eso, a todo eso se le tiene que sacar la raíz cuadrada. Entonces tenemos x2 menos x1, el operador de potenciación que es este, al cuadrado, más la componente y2 menos y1, nuevamente potencial al cuadrado, y toda esta expresión entre paréntesis, y utilizamos el operador para sacar raíces cuadradas, que en Visual Basic es SQR. SQR, dejamos un espacio y ya nos queda expresada la función para calcular distancias entre dos coordenadas. Ya que tenemos esto, podemos utilizar esta función distancia dentro de Visual Basic o dentro de la hoja de cálculo. Entonces, volviendo al procedimiento inicial, podemos calcular la distancia, una variable distancia que se va a llamar resultado, y esta variable va a ser igual a la función que acabamos de crear, distancia, ingresando los valores. El primero, que será i, que sería el valor de C1. Luego nos pide la componente y1 como entero, lo mismo que escribimos acá, que en este caso sería C2. Nos pediría el siguiente componente C3 y finalmente C4. Así de sencillo se crearía la función, y así también de manera sencilla se utiliza dentro de macros de Visual Basic. Pero como también se mencionó, podemos utilizar esta función dentro de la hoja de cálculo. Como ya les mencioné, esta fórmula no está dentro de las tantas fórmulas que maneja Excel, pero ya que la creamos desde Visual Basic, la podemos utilizar aquí en la hoja de cálculo. Vamos a poner un valor arbitrario de x1 para hacer la prueba, vamos 100, y vamos a escribir en las celdas D1 la función distancia que acabamos de crear, y nos va a pedir los mismos 4 argumentos que nos pide en Visual Basic. Nos pide x1, nos pide y1, nos pide punto y coma, y2 sería la última variable, y al darle enter se calcularía la distancia entre ambas coordenadas. Entonces queda claro el uso de funciones para facilitar el trabajo tanto en macros de Visual Basic como fórmulas dentro del Excel.